Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de los que se están conectando a la transmisión Cuerdas de Amor. Estamos contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar una vez más. Amén. A Él le ha placido que estemos aquí una vez más para compartir sus palabras de bendición. Poder estar una vez más como cada martes con la intención de poder llevar una palabra de bendición a tu vida. Si tienes la oportunidad de compartir, comparte la retransmisión. Amén. Para que las personas que quizás están necesitando de una palabra puedan ser edificadas. Amén. Bendecimos la vida de los que se están conectando. Es muy poderoso, amén, como cada martes estar aquí compartiendo la palabra. Y hoy tengo unas gratas personas junto conmigo para compartir la palabra del Señor, amén. Sean bienvenidos una vez más. Hermano Abraham, ¿cómo están? ¿Cómo están esos ánimos el día de hoy? Amén, 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 mi hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permite una vez más estar aquí compartiendo de su palabra, ¿verdad? Un privilegio, un gozo, ¿verdad? Poder compartir en esta plataforma donde comparten grandes siervos, grandes personas de Dios, ¿verdad? Gracias por la invitación, mi hermano, y pues creemos que Dios tiene una palabra hoy para sus vidas. Conéctense, mis hermanos, de verdad que es de bendición. Dejen de hacer lo que están haciendo. De verdad que esto se va a poner bueno. Amén, así que no aleluya. se lo pierdan. Amén, aleluya. Escucharon al hermano Abraham, ¿va? Así que, bueno, también tengo a un invitado muy especial. Amén. Está junto a mí, a mi hermano Abraham, mi pastor. Preséntese ahí a la multitud. Amén, mis amados, Dios le bendiga. Es una bendición poder estar aquí, es una sorpresa. Amén. Este se llama el de repente de Dios. Así es. Creo que Dios tiene una palabra para con nosotros y creo que será de bendición. Así que comparta la transmisión. Amén, que Dios tiene una palabra para contigo. Recuerda, este es el de repente de Dios para con nosotros. Creo que hay un milagro, una palabra para alguien que lo está esperando. Dios te bendiga. Aleluya. Y escucha palabra de Dios. Amén. Gracias por esta invitación también. Amén, pastor. Es un honor para nosotros poderlo tener aquí en la plataforma. Amén, para que pueda impartir lo que Dios le ha dado. Amén. Estamos contentos, así que bendecimos la vida de los que se están conectando. Es una bendición como cada martes tenerlos ahí conectados. Amén. Tienes la oportunidad de transmitir, de compartir la transmisión, compártala. Recuerden que esto es para que el reino de Dios sea expandido. Amén. Y que quizás una persona que está necesitando de una palabra pueda ser edificada. Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos meditando en un tema muy poderoso, hermano Abraham. Un tema que, es algo que en los tiempos de hoy estamos pasando unos tiempos muy peligrosos. Amén. Pero tenemos la plena confianza en Dios. Amén. Estaremos meditando bajo el tema recuperemos lo perdido. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Estamos en unos tiempos donde el enemigo está queriendo venir a atacar a los hijos de Dios. Pero creemos fielmente que los hijos de Dios tenemos la autoridad y el poder y el dominio propio para poder nosotros contrarrestar lo que el enemigo quiere venir a hacer. Amén. Estaremos meditando la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 3 en adelante será nuestra nota referente para nosotros así poder compartir la palabra del Señor. Recuerde, bajo el tema recuperemos lo perdido. Amén. Estaremos, si tienes la oportunidad de buscar tu tablet, tu Biblia, donde ustedes mediten en la palabra del Señor, búsquenla para que así nos acompañen a leer junto a nosotros la palabra del Señor. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Mas David se fortaleció en su Dios. Hermano Abraham, oremos por palabra del Señor. Amén, amén. Gracias te damos, poderoso Rey de Gloria, por esta oportunidad, por esta noche, Padre, Gracias, por esta Señor. palabra que has depositado en el corazón de tu Hijo, Gracias, mi Dios, Dios. para compartir a cada uno
de los que están quizás, Padre Santo, aleluya, pensando que todo está perdido, mi Señor. Pero en ti, poderoso Rey de Gloria, creemos que todo es recuperable, Señor. Que a tu debido tiempo, Dios Padre de gloria, Santo, gracias. todo tiene vuelta, poderoso Rey de Gloria. Yo no sé qué es lo que ha Gracias, perdido Dios. alguien, Señor. Sea un sueño, la visión, alguna meta, Padre, yo no sé, algún familiar, alguna relación, Padre. Pero yo creo en esta noche que tú vas a hablar a alguna persona, algún Gracias, corazón, Señor. Padre, para que esta noche vuelva a recuperar, Padre, esa confianza, esa fe, mi Gracias, Dios, en ti, Señor. poderoso Rey de Gloria. Señor. Pon esa palabra en nuestros labios, Señor, para que seas tú glorificándote a través de cada uno de nosotros, poderoso Rey. Gracias, papá, que quita toda piedra de tropiezo a aquella persona que está queriéndose Dios de conectar en gloria. esta noche, Padre. Sí, Señor. Que deje todo que hacer, Padre Santo, porque es más valiosa tu palabra, porque es más valiosa Señor. tu sabiduría, Señor, que todo oro de este mundo, Padre. Gracias te doy, poderoso Rey de Gloria. Dejamos esta plataforma en tus preciosas manos. Haz tu preciosa voluntad, Padre. Amén. Aleluya. Recuperando lo perdido. Amén. Si algo nosotros, hermanos, mientras meditaba en esta palabra, yo me doy de cuenta que mientras yo meditaba en esta palabra, pastor, vemos que este pueblo de Israel era muy caracterizado porque era muy atacado. Así es. Era muy atacado y entendemos cuando nosotros llegamos a entender que el pueblo de Dios, cuando está haciendo el propósito de Dios, muchas veces nosotros vamos a tener ataques del enemigo. Y algo que en ese tiempo había mucho era de que este pueblo de los amalecitas intentaban mucho ir en contra del pueblo de Dios. Es que el enemigo lo que quiere es siempre estar atacando aquel que carga propósito. Y vemos, mientras yo meditaba en esta palabra, me doy de cuenta que llegan los amalecitas con la intención de atacar al pueblo de Dios. Me llama mucho la atención porque mientras meditábamos en la palabra de Dios nos enseña que se llevaron cautivo todas las mujeres y todos los hijos de las personas que estaban ahí. Vemos que siempre el enemigo va a estar buscando la manera de atacar al hombre y a la mujer de Dios que carga propósito. Por eso usted y yo no podemos muchas veces descuidarnos, porque sabemos que el enemigo, las palabras de Dios establece que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así andaban estos amalecitas buscando atacar al pueblo de Dios. Pero algo que me llama la atención es de que ellos en ese momento se llevaron cautivo todas las personas que en ese momento estaban. Y cuando David llega, se le da el aviso, pastor, y le mencionan de que todo se le ha sido llevado cautivo, sus mujeres, sus hijos. Pero me llama mucho la atención que David empieza a alzar la voz y llora hasta cuando ya no le tenía más aliento. Muchas de las veces, pastor, yo me doy de cuenta que cuando viene a un proceso o viene algo a nuestras vidas, o se nos es quitado algo, se nos es arrebatado algo, muchas veces nosotros nos tiramos a llorar y nos lamentamos y sufrimos y lloramos, pero nos quedamos ahí, nos estancamos. Vemos a un David que no se quedó ahí. Así mismo es. Me llama mucho la atención, amado, lo que usted está hablando, que el pueblo de Dios era caracterizado como un pueblo de guerra. Así es. David era un hombre de guerra, pero llegamos al punto donde usted está hablando, donde David está llorando. Pero ¿por qué es que David llora si David es un hombre de guerra? Así es. Me doy de cuenta que David llegó a llorar porque está peleando una guerra equivocada. My God, lo voy a repetir. Dios. David fue a la guerra que nunca lo llamaron. David fue a una guerra donde nunca llamaron a él ni a su pueblo. Muchas de las veces nos desenfocamos en pelear la guerra incorrecta. Por eso aquellos que viven una vida de guerra contra el enemigo, que es, creo que todo creyente, día a día hay un pleito con Satanás, hay un pleito con la misma carne. Mis amados, nos damos de cuenta que aquellos que llegan a caer en un estado de luto o un estado, mis amados, de depresión, es porque hemos estado peleando la guerra equivocada. Cuando David descuidó a su esposa, descuidó a los hijos, y no solo descuidó a su esposa ni a sus hijos, sino que también los guerreros que iban con él. Me doy de cuenta que Dios es el Dios de orden, y Dios es un Dios que si Él me envía, Él va a guardar lo que está conmigo, Sí, o lo que están conmigo. Pero cuando Dios no me envía a la guerra, nada más toma kunimase. Si Dios no me envía a la guerra, Dios no me va a respaldar o no va a cuidar lo mío. Ahora, cuando vemos que David va a la guerra donde no lo llamaron, mis amados, lleva consigo al ejército de Dios o al pueblo de Israel, consigo lleva a los hombres de guerra. Y cuando va a los hombres de guerra,
dice la historia, dice la Biblia, que dijeron, no es este el que mató a Goliat, no sea que este hombre sea el que se vaya en contra de nosotros. Por eso cuando él está en la guerra, lo mandan y lo regresan a su casa. El tipo quería pelear, pero iba a pelear la guerra equivocada. Cuando este hombre empieza, mis amados, y lo regresan a su casa, él viene triste porque es un hombre de guerra. Los hombres que con él vienen son gente de guerra. Y cuando él viene y se regresa, se da de cuenta que se encuentra con una sorpresa. El problema es pelear una guerra equivocada. Abraham. Amén, amén, pastor. Muy cierto esto que él pasaba, ¿verdad, David? Por estar tan enfocado él en otras cosas donde no le habían llamado. Descuidó su casa, descuidó los suyos. Descuidó su pueblo, descuidó su familia, descuidó todo. Muchas veces yo puedo pensar esto, ¿verdad? Que muchas veces igual nos ha pasado como al rey David. Hemos descuidado nuestra casa por estar tan enfocados en otras cosas donde de verdad no vale la pena. Así es. Que no son las cosas, quizás no estoy enfocado en lo donde Dios me llamó. No, quizás no estoy enfocado en lo que verdaderamente Dios me llamó a hacer. Estoy peleando la guerra de mi hermano, estoy peleando la guerra del vecino, estoy peleando la guerra donde no me llamaron. Y ahí es donde muchas veces viene ese descuido, como dijo el hermano Nahum. Y es donde el enemigo aprovecha la ventaja. Así es. Es que es muy poderoso cuando nosotros logramos entender que el enemigo va a venir con la intención de destruir, amén, de atacar, de quitarte, de robarte lo que tú tienes. O sea, ahora bien, pastor, pero si nosotros lo queremos llevar a estos tiempos, el enemigo dice que no tenemos batalla contra carne ni sangre, amén, sino que el enemigo va a querer atacar nuestra vida espiritual. Ahora bien, ¿cómo yo tengo que estar preparado, pastor, para yo sobrellevar lo que el enemigo, contraatacar al enemigo que va a querer venir a atacarme? Tengo que estar preparado. Así es. Necesitamos tener una preparación espiritual, porque recordemos que el enemigo va a querer venir a atacar, a matar, a hurtar y a destruir. La intención del enemigo, hermano, es destruir lo que Dios ha depositado en nosotros. Exactamente. Amén. A querer venir a matar lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Así que nosotros, por eso, recuperando lo que hemos perdido, necesitamos recuperar quizás lo que nosotros hemos perdido. ¿Qué es lo que el enemigo ha quitado de nosotros? Quizás nosotros antes, pastor, adorábamos como nunca. Adorábamos, nos metíamos en intimidad con Dios, pero ahora bien, el enemigo ha querido venir y ha robado eso. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted dijo un versículo clave. Satanás vino no a hurtar, matar y destruir. Satanás que quiere venir a robar nuestra bendición, a robar la identidad. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos llegamos a desenfocar, mis santos hermanos, se nos es quitado lo que un día se nos entregó. Por eso la Biblia dice guardar nuestra salvación con temor y con mucho temblor. Por eso me doy de cuenta que no solo son aquellos que se desenfocan, pero también los que están trabajando. Lo voy a repetir. No solo pierden aquellos que están desenfocados, sino que también aquellos que están trabajando. Atentamente aquel joven profeta. La Biblia dice que estaba el profeta y estaba con la compañía de profetas, y la Biblia dice que el lugar estaba ya estrecho. Y el tipo dijo, déjame decirle al profeta que el lugar donde estamos es demasiado estrecho. Necesitamos trabajar, necesitamos agarrar más leña, necesitamos expandirnos. El profeta le dijo, está bien. Por ende, este hombre agarra una hacha que es prestada y él empieza a trabajar. Muchas de las veces estamos predicando, estamos cantando. Muchas de las veces, mis amados hermanos, estamos ministrando. Y el cansancio puede ocasionar que se me caiga el hacha. Cuando este joven está trabajando, no está de vago, no se desenfocó, está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la obra de Dios, está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, está trabajando en la visión de Dios, tiene la hacha, tiene las cosas correctas, pero se cansó. La Biblia dice que el tipo se le cayó el hacha, y cuando se le cayó el hacha, lo importante es reconocer cuando se me cae el hacha. Lo importante es reconocer que no puedo caminar sin el hacha, sin la presencia de Dios. Lo importante es reconocer que cuando el hacha se me cae, correr a la presencia. Cuando el hacha se me cae, buscar ayuda. Que cuando el hacha se me cae, gritar, se me cayó el hacha, alabado Dios. El problema de muchos es que cuando el hacha, vi un ángel ahora. Cuando el hacha se me cae, ignoro que se me cayó y sigo viviendo como que el hacha la tengo todavía. El problema es que cuando el hacha se me cae, ya no soy productivo. El problema es que cuando el hacha se me cae, ya no cargo Espíritu Santo. El problema es que cuando ya no tengo el hacha, ya no tengo fuego. El problema es que cuando ya no tengo el hacha, ya no siento a Dios. El problema es que cuando ya no tengo el hacha, mis santos hermanos, ya perdí la visión
visión, aunque yo crea que tenga la visión. Y cuando le dice al profeta, profeta, se me cayó el hacha. El profeta sabe, porque es un profeta de Dios. Hay profetas que te preguntan cosas cuando ellos ya saben la respuesta. Pero el profeta, lo que él quería saber es que si nosotros somos responsables para decir a dónde se me cayó el hacha. Esto va más de una historia, esto va al presente. ¿Dónde se te cayó el hacha?, le preguntó el profeta. Y el profeta joven le dijo, se me cayó aquí en el río Jordán. No era cualquier río, era un río Jordán, era el río Jordán. Fue aquel mismo río donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, no soy ni digno de desatarle la correa, porque viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatarle la correa. Y cuando el tipo o el profeta joven reconoce dónde se le cayó, número uno, para recuperar lo que se te cayó, reconoce uno que se te cayó. Número dos, pide ayuda, alabanza al Cordero Santo de Dios. Dios. Número tres, habla con un hombre de Dios que él te puede ayudar, alabanza al que liberta por los siglos de los siglos. Y cuando el profeta le dice, ¿dónde se te cayó?, le dice, se me cayó aquí en el río Jordán, se me cayeron en las aguas. El profeta hace algo de parte del cielo, y la Biblia dice que él extiende una vara, extiende un palo, mis santos hermanos, y la hacha regresó en la mano del Señor. Muchas de las veces estoy trabajando, estoy en la visión, estoy haciendo lo que Dios me dijo, pero por cansancio se me cayó el hacha. Hoy vengo a hablar con ministros que quizás han venido ministrando por mucho tiempo, por años, por décadas, alabado Dios, por meses, campaña tras campaña, pero te has venido cansando. Le vengo a hablar a adoradores que a lo mejor has venido cantando, has venido trabajando, estás estresado de tu compañía, tienes este trabajo, tienes tu familia, hay problema aquí, problema allá, y el cansancio provocó que el hacha se te cayera. Pero hay buena noticia, amén, porque amén. Si el hacha se te cayó, hoy venimos a declarar y a profetizar que por una palabra recuperarás lo que pronto algo se te quitó. Aleluya, es que es muy poderoso, porque cuando logramos entender, miramos que este pueblo, el pueblo de Israel, tenía tanto puesto los ojos en David, que vemos que cuando David, dicen que querían apedrearlo, hermano Abraham, querían apedrearlo a causa de lo que había sucedido, y David se angustió mucho. O sea, habemos personas que muchas veces sabemos que nosotros tenemos la mirada puesta de mucha gente. A veces nosotros no podemos descuidar, hermanos, lo que Dios ha depositado en nosotros, porque mucha gente depende de nosotros. Si nosotros descuidamos lo que Dios ha depositado en nosotros, hermanos, quizás muchos de los que están a nuestro alrededor van a decaer también, porque van a decir y van a querer atacarnos. ¿Por qué? Porque si cae el hombre que es de Dios, que el hombre de guerra, el hombre que Dios ha llamado para que guíe, para que sea la fortaleza, para que sea el que lleve la obra adelante. Y si tú ves que tú estás menguando, si tú estás debilitado, es ahí cuando la gente, hermano, en que tiene la confianza en ti, va a empezar a decir, pero ¿cómo que este se está cansando? ¿Cómo que este se descuidó? Y vemos a un David que lo querían apedrear, y David se angustió mucho. Así muchas veces nosotros, hermano Abraham, muchas veces nosotros los sentimos angustiados porque quizás las cosas no nos han salido como nos salieron, y vemos que los ojos de la gente están encima de nosotros. Pero es ahí cuando nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que David consultó a Jehová, se fortaleció en el Señor. Amén. David no dependió de que cuando él miró que el pueblo se golpeaba sobre de él, empezaban a quererlo, y se angustió mucho, porque es normal que los angustiemos. Pero ¿qué vamos a hacer, pastor o hermano Abraham, cuando la angustia llega a nuestro corazón, amén, a nuestra vida? ¿Qué hacemos en ese momento? Amén, mi hermano. Mire, qué valioso lo que está diciendo, ¿verdad? Que estos soldados de David, ¿verdad? Que él era su líder. Él era la punta de lanza que ellos obedecían, ellos seguían. Él era como quien, él era el mando, ¿verdad? Entonces, en vez de buscar una solución, mi hermano, al problema, en vez de buscar hacer un plan de ataque contra el enemigo, ellos estaban buscando un culpable. Sí. Ellos querían desquitarse con David. Ellos trataban de sacar quizás su coraje, su odio, lo que estaban pasando, buscando un culpable, mi hermano. Muchas veces ocupamos tanto nuestra mente buscando un culpable que no buscamos una solución a nuestro problema. Muchas veces que decía el pastor, quizás yo dejé de adorar como adoraba, quizás el mismo trabajo me ha cansado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos buscando un culpable, estamos culpando a nosotros mismos, estamos culpando a nuestro líder. ¿A quién estamos culpando nosotros, mi hermano?
¿verdad? Muchas veces nosotros, en vez de buscar esta solución y decir, ¿sabes qué? Se me cayó el hacha, la voy a levantar. Soy humilde, vengo y reconozco, Padre, Amén. he fallado, te necesito, Padre, me he desenfocado. Padre, me he apartado de tu presencia, he dejado de orar, he dejado de buscarte, he dejado de adorarte, he dejado de leer tu palabra. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Soy humilde para reconocer que he fallado, que he descuidado, para agacharme y levantar el hacha, Así mi hermano. es muy poderoso cuando nosotros llegamos a entender, pastor, que necesito, ok, llegó la angustia, pero ¿qué hago en medio de la angustia? ¿Qué hago en medio de la angustia? Así es. Es poderoso qué es lo que hacemos en medio de la angustia y con quién nos rodeamos. Es poderoso lo que está hablando nuestro hermano Abraham, porque vemos que los soldados de David estaban con David cuando todo estaba chévere, cuando todo estaba bien. Y David es nuestro líder. Pero el problema es que cuando David llega a meter la pata, como decimos, el supuesta gente que estaba con David ahora lo quieren apedrear. My God, my God, my God. Ahora la gente que cuando David tenía la victoria, estoy contigo, David. Cuando Dios te entrega la victoria, David, estoy contigo. Pero en el momento que David se desenfocó en la guerra, es el momento donde la gente de David lo quería apedrear. Por eso yo creo que más se afligió David, que por eso David conocía, David conocía quién era su diosa. David escribió tantos salmos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El tipo llega a compararse, mis amados, como un siervo, dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El tipo llega a decir que la palabra es lumbrera, lumbrera a mis pies es tu palabra. Alabanza al aquel que liberta. Y David escribe tantos salmos, tantos poemas. David escribe tanto a Dios porque tiene una relación íntima. El tipo llegó a comer panes sin levadura. El tipo llegó a comer panes sagrados, mis santos hermanos. El tipo llegaba a estar en la presencia del arca del pacto cuando un rey no podía acercarse a la presencia, al arca del pacto, cuando eran los levitas, los adoradores. El tipo tenía acceso porque conocía a Dios. El tipo tenía el Salmo 22, te busco de día, de noche, y dónde tú estás. Él está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El tipo tiene revelación de Cristo antes que muchos otros profetas. Ahora me doy de cuenta que David conoce quién es su Dios. Amén, amén. Por eso el tipo dijo en un salmo: es mejor caer en la mano de un Dios vivo que en la mano del hombre. Alabanza al Cordero de Dios, porque dijo que Dios es misericordioso, más el hombre no tiene mucha misericordia. Ahora, cuando este hombre se llega a afligir, es porque su gente lo quiere matar. Es porque él escuchó que su gente lo quiere apedrear. Pero no, nosotros fuimos y estuvimos todos de acuerdo de pelear aquella guerra. Ahora el tipo está afligido porque ahora su gente lo quiere matar. Ahora los que dijeron que estaban con él lo quieren apedrear. Ahora la gente que dijo estoy contigo, David, hasta la muerte, ahora son los que le están diciendo: David, te vamos a matar. Es tu culpa que perdimos absolutamente todo. Lo que me llama la atención es que aunque su gente más cercana lo quiso matar, el tipo corre a la presencia del cielo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es correr a la presencia del Señor. No sabe qué hacer, corre a la presencia. No sabe cómo resolver el problema, corre a la presencia. La enfermedad está demasiado avanzada, corre a la presencia. No puedes pagar los biles, corre a la presencia. Todo se volteó en contra de ti, corre a la presencia. No tiene fuerza, corre a la presencia. Tiene pensamiento de suicidio, corre a la presencia. Usted sabe cuánto Santo Dios. Usted sabe cuántos ministros que me están escuchando ahí, los que me van a escuchar, que tienen pensamiento de suicidio porque de demasiado estrés, demasiada carga a la familia, al ministerio, demasiadas cosas están llegando a los hombres y las mujeres de Dios que dicen: quiero tirar la toalla, me quiero rendir. Alabado sea el Cristo de la gloria. Corre a la presencia del cielo. Me llama la atención que hace unos años un pastor de Brasil, un hombre muy reconocido, un hombre con una iglesia poderosa, grande, próspera, bendecida, una iglesia, mis amados, que Dios estaba ahí. Me doy de cuenta que predicó un domingo, alabado Dios, que el tipo tiene esposa, tiene hijos, y el domingo después del mensaje el tipo se quita la vida. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque se cansó del ministerio y se cansó de la vida que él estaba viviendo por no correr a la presencia. Me doy de cuenta, mis santos hermanos, que cuando no vivimos en la presencia, cualquier cosa puede suceder. Aleluya. Si te sientes cansado, si te sientes angustiado, corre a la presencia del Señor. La palabra del Señor en el libro de Hebreos dice que corramos al trono de la gracia, porque ahí encontraremos el oportuno socorro. Yo no sé tú a dónde estás corriendo cuando tú te encuentras en una situación difícil, pero algo que me llama mucho la atención es que el rey David supo dónde acudir y dónde ir a buscar el oportuno socorro. Necesitamos una generación que entienda, hermano Abraham, que a dónde yo voy a correr cuando yo me encuentro en una dificultad, a dónde yo voy a correr cuando el enemigo atacó a mi esposo,
esposa? ¿A dónde yo voy a correr? ¿O hacia dónde yo voy a ir? ¿Qué pasa cuando el enemigo ataca la vida de mis hijos? Cuando el enemigo ataca mis finanzas, cuando el enemigo quiere venir a meter preso a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Necesitamos hacer lo que el salmista David hizo, lo que el rey David hizo. Correr y consultar a Jehová, presentarnos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el oportuno socorro. Necesitamos que tú entiendas, quizás tú estás pasando la dificultad, que el enemigo vino y quiso meter preso a tu familia. Cuando te hablo de preso, te estoy hablando espiritualmente y literalmente también físicamente. El enemigo lo que quiere venir es, hermano, a meter al pensamiento del ser humano y atacarlo y meterlo preso espiritualmente. Pero es ahí cuando tú tienes que pelear y consultar a Jehová, porque David se fortaleció en Dios. ¿A dónde tú te estás fortaleciendo? ¿A dónde tú estás corriendo cuando llega la situación difícil? ¿A dónde estamos acudiendo nosotros? Necesitamos presentarnos al trono de la gracia, porque es ahí donde vamos a encontrar el oportuno socorro. El rey David entendía que yo me estoy pasando un momento dificultoso, estoy pasando una dificultad que el pueblo que camina conmigo me quiere apedrear. ¿Qué hago? Pero él supo a dónde acudir, él supo a dónde ir. Necesitamos nosotros tener esa revelación. Ok, estoy pasando una dificultad, pero busco la presencia del Señor, me meto más en intimidad con el Señor, porque si aún el enemigo está atacando mi relación, mis finanzas, yo sé a dónde voy a acudir. Exactamente. Necesitamos saber a dónde acudir, y eso es lo que queremos hoy. Quizás el enemigo te ha robado a ti, pero créeme que lo que el enemigo te ha robado hoy a través de esta palabra, tú te vas a empoderar y vas a entender que tú vas a saber a dónde ir para así quitarle al enemigo lo que ha querido el enemigo quitarte. Quizás el enemigo ha querido quitar la adoración, la alabanza, la intimidad con Dios, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús declaramos que todo lo que el enemigo te ha robado te lo arreglará, te lo regresará con intereses si es posible, porque el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, en tu matrimonio, ni en la vida de tus hijos. Poderoso. Sí, mi hermano, mire algo que... Imagínense, mi hermano, nosotros somos reyes, sacerdotes, somos llamados a ser cabezas de nuestras casas. Imagínense, yo me saquean mi casa, un ladrón, me roban, me hacen esto, aquello, y me quedara con las manos cruzadas, me pusiera a llorar de una forma buscando culpables o haciendo esto. Yo creo que David agarró, se fajó bien el cinturón y dijo: yo sé en quién confío, yo sé a quién sirvo, yo sé quién pelea las batallas por mí. Él acudió a la presencia de Dios, como dice usted, busquemos de la presencia de Dios. Así es. Él sabía que le iba a responder Jehová, le respondió y le dijo: ve tras ellos y los alcanzarás y recuperarás todo lo que te han saqueado. Como dijo nuestro pastor, quizás hay líderes allá enfrente viéndonos que les han saqueado espiritualmente, físicamente, materialmente, nos han dejado en la ruina, quizás. ¿Y qué estamos haciendo, mi hermano? Vamos por aquello que nos ha robado el enemigo, que es nuestro. Así es. Si Jehová te lo dio, Jehová te va a respaldar y te va a llevar hasta allá como llevó a David, mi hermano, usando los mismos soldados de la otra tribu para llegar a ellos. Así es. Me encanta lo que dijo el hermano Abraham, dijo que somos reyes y sacerdotes. Así es. Por eso la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová, número uno, corrió a la presencia. Así es. Después de correr a la presencia, después de estar fortalecido en Jehová, mis santos hermanos, la Biblia dice que David consultó a Jehová, alabado Dios, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, número uno, fortalécete en Jehová. Número dos, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilai, yo te ruego que me acerques el efod. El efod eran vestimentas de lino fino, solo para los sacerdotes. David era rey. El poder de conocer y tener identidad y recibir directrices de parte del cielo en la intimidad. El tipo dijo a sacerdote: pásame el efod. El efod era unas vestimentas de lino fino. Creo que tenían 12 piedras de diferente color enfrente. Y el tipo le dijo: me voy a hacer un sacerdote. My God, my God. Me voy a vestir como un sacerdote. Yo le vengo a hablar a un sacerdote. Aleluya. De una casa ahí. Yo le vengo a hablar a un padre de familia ahí. Yo le vengo a hablar a un hombre de familia. Sí, yo le vengo a hablar a un hombre de Dios ahí. Alabado Dios. Vístete y cámbiate las vestimentas de luto. Cámbiate las vestimentas de lloro. Cámbiate las vestimentas de preocupación.
oración y ponte vestimentas de sacerdote. Cámbiate las vestimentas de luto, mis santos hermanos, y ponte las vestimentas de sacerdote. Le dijo, pásame estas vestimentas que hoy me voy a vestir de sacerdote. Acabo de acabo de estar en la presencia del Dios mío, y el Dios mío me fortaleció, y el Dios mío me dio fuerza, y el Dios mío me dio unas directrices, y el Dios mío estuvo conmigo, y yo sé que si Él está conmigo, ¿quién estará contra mí? El tipo se viste de lino fino, de vestimentas del efod. Alabado Dios. Número 2, cambia de vestimenta, cambia de mentalidad, cambia de ánimos. Alabado sea aquel que liberta por los siglos de los siglos. Y David consultó a Jehová diciendo, pero espérame, acabo de consultar a Jehová, espérame, Dios me acaba de fortalecer. Sí, vuelve a hablar con Él, pero ahora hablarás con Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tu mente cambió, porque tu mente fue una mente de sacerdote. Ahora corre a Dios como un sacerdote. Alabado Dios, alabado Dios. Y mire, volvió a consultar a Dios, y David consultó a Jehová, el versículo 8, diciendo, perseguiré a estos mediadores. El lenguaje de David cambió, la oración de David cambió, en la plática con Dios, con David cambió. Alabado Dios. El problema es que no nos hemos cambiado las vestimentas, y nuestra oración es una oración de derrota, nuestra oración es una oración de lágrimas. Y está bien llorar, porque todos somos hombres, alabado Dios, pero hay un tiempo donde tenemos que parar de llorar. Hay un tiempo donde, no sé si usted ha llorado tanto que ya no llora, yo no sé si usted ha llorado tanto que ya las lágrimas no salen, está seco, y usted solo está gimiendo. Alabado Dios. Que llegue ese momento donde tenemos que parar de llorar, y tenemos que vestirnos de sacerdote. Aleluya. Y tenemos que volver a consultar a Jehová. Y si David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos mediadores, los podré alcanzar. Alabado Dios. El lenguaje de David cambió. El guerrero que había en David empezó a salir. Alabado Dios. Y ahora Dios le está diciendo, estás hablando mi lenguaje, ahora tú estás hablando, yo conozco, este es el David que yo conozco, este es el David que yo sé que yo llamé. A este David fue el que yo ungí, a este David fue el que yo llamé como rey. Alabado sea el Cristo que liberta. Es necesario volver a cambiar nuestra oración, es necesario volver a buscar el rostro de Dios, es necesario volver a consultar a Jehová. Es el mismo David que dijo, cuando soy rey, ¿dónde está la presencia de Dios? Porque vemos a Saúl y vemos a David. David no pudo reinar sin la presencia, y Saúl reinaba sin presencia. Ese es el mismo David que dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Lo voy a alcanzar. David es hombre de guerra. David conoce a Dios. David sabe que Dios está con él. Amén, amén. David sabe que si Dios está con él, ¿quién iba a estar contra David y contra su pueblo? Rey. Alabado Dios. Y Dios dice, ahora, este es el David que yo llamé. Este es el pastor de ovejas que yo ungí. Este es el David. Alabanza, macuni, masoma, linda, lebrose. La Biblia dice, buscar la sana doctrina, buscar las sendas antiguas y preguntar por ellas y andar por ellas. Es necesario volver a los principios básicos. Es necesario volver a aquel que éramos antes. Alabado Dios. No sé si la fama te dañó, yo no sé si tanta prédica te dañó, yo no sé si tanta cámara te dañó, pero vuelve a los principios. Volvamos a los principios. Volvamos a los principios. David tuvo que volver cuando era aquel pastor de ovejas, cuando le rompía la cara a los leones y a los osos. Ese es ese fue el David que Dios ungió. A ese tenemos que volver a regresar. A ese hombre tenemos que volver, aquel que conocíamos a Dios cuando nadie lo conocía. Yo le vengo a hablar, hombre y mujer de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios te hablaba en el secreto y nadie te conocía y todo el mundo pensaba que tú eras loco y que tú eras loca cuando Dios te hablaba y te revelaba cosas en el carro, en la iglesia, en tu basement, en tu recámara? Alabado sea el Cristo de la gloria. Y ahora David dice, ahora voy a consultar a Jehová otra vez. David, Dios lo podrá alcanzar. Y Dios dice, muchacho, tú sabes que lo vas a alcanzar. Ve, corre. My God, Dios le está hablando a él. Ve y corre. Vuelve a orar por lo que es tuyo. Quítale lo que el diablo le entregaste, porque el diablo no te puede robar nada que Dios te entregó. Lo vuelvo a repetir. La bendición de Dios tan grande que Satanás no lo puede tocar. Satanás no te puede quitar nada de lo que Dios te entregó. Nosotros se lo entregamos a él. Alabado Dios. Y si tú se lo entregaste, vuélveselo a quitar. Y si tú le diste el derecho legal, vuelve a quitárselo en esta hermosa tarde. Alabado Dios. Y Dios le dijo, muchacho, regresa. Muchacho, ve por el camino. Muchacho, búscalos.
porque verdaderamente lo vas a encontrar. Algo que me impacta de esta historia es que David consultó. Así Y necesitamos una generación que entienda que para yo poder recibir las directrices de parte del cielo, yo tengo que consultar a Jehová. Yo tengo que consultar al Rey de Reyes. Porque muchas de las veces llega la situación difícil a nuestras vidas, pero muchas veces tendemos como ser humanos a consultar no al Rey de Reyes y Señor de Señores. El ser humano tiende mucho a consultar con sus amigos, con las personas que están a su alrededor, cuando nosotros sabemos que si nosotros consultamos al Rey de Reyes, le presentamos al Rey de Reyes la situación que nosotros estamos pasando, Él a través de su Espíritu Santo, hermano Abraham, nos va a dar las directrices necesarias para que nosotros podamos afrontar ese desafío o la situación que está pasando. Muchas veces vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas. Muchas veces el enemigo quiere venir a atacar, y el enemigo quiere venir a robarnos o quiere venir a atacar nuestras vidas, y nosotros venimos y no consultamos al Rey de Reyes. ¿Qué hacemos para nosotros cuando necesitamos venir y consultar? Porque sabemos que consultando al Rey de Reyes vamos a recibir las directrices por las cuales nosotros necesitamos para afrontar ese desafío a que nosotros tenemos por delante. Ahora, mi hermano, si vemos cuáles fueron esas directrices, ahora vemos a un David ya conectado, a un David que se fortaleció, un David que se humilló ante Dios y dijo: ¿sabes qué? Perdóname, quizás andaba en otro lado donde no me llamaron, otra guerra donde no me llamaron. Ahora vemos un David que va al frente con empoderado. Así es. ¿Cuáles son las directrices donde encuentran a a un soldado contrario de ellos, verdad? Que quizás ellos se pudieron haber equivocado y lo hubieran asesinado. Así es. Pero ¿cuáles eran las directrices de Dios? Que le dieron comida, le dieron de beber al enemigo. ¿Para qué? Para que los llevara hasta donde estaban ellos. Wow. Muchas veces nosotros, ¿qué vamos a hacer, mi hermano? Cosas desafiantes, cosas locas, para poder llegar a donde Dios nos llamó. Para poder recuperar eso que se nos ha perdido. Por eso la mente de Dios cambió, porque la Biblia dice, si no me equivoco, que 200 de ellos se cansaron. 200 se cansaron. Y David dijo: tranquilo, que aunque te cansaste, yo voy a pelear tu batalla. Amén. My God, my God. Aunque tú no puedes ya seguir corriendo, voy a pelear la batalla por ti. Porque sé que un hombre de Dios que reconoce y que es procesado va a entender a aquel que se cansó. My God, my Santo God. Dios. Lo voy a repetir. Un hombre que ha sido procesado y que ha pasado por el desierto, no solo una vez, pero múltiples veces, va a reconocer a aquel que se cansó. No lo va a señalar, sino que lo va a entender. Y muchas de las veces le voy a decir: tranquilo, cógetela suave, que yo voy a pelear por ti. My God, my God, my God. David, he wasn't selfish. David no fue egoísta. Gracias, no fue egoísta de decir: yo este pleito lo gano yo y lo que yo agarre para mí. Si ustedes no pueden seguir, tranquilo, quédense aquí, que nosotros vamos a ir a pelear con ustedes. Aleluya. David tiene una mente, su mente de David cambió, fue una metamorfosis, fue un cambio de mentalidad, porque él sabía que iba con Dios, él sabía que habrá una gente ahí que carga una palabra. Yo creo que los que estamos conectados cargamos una palabra del cielo. Y aunque quizás nuestro contorno se haya cansado, está bien, yo cargo una palabra, está bien, Dios ya me fortaleció, está bien, yo tengo el effort, está bien, yo tengo una directriz, está bien, yo tengo una visión, está bien, si tú te quedaste está bien, pero que no se quede Dios. Si se quedó el hombre está bien, que no se quede Dios. My God, my God, my God. Lo voy a repetir por tercera vez. Si el hombre te dejó, está bien, que no te deje Dios. Alabado, lo repito por cuarta vez. Si se quedó el hombre, está bien, pero que no se vaya Dios. Alabanza al Cordero. Hagamos todo lo posible que Dios no se aleje de nosotros. Alabado Dios. Hagamos todo lo posible que Dios no se aparte de nuestra vida. Y cuando el tipo les dice a aquellos muchachos: quédense ahí, cógense la suave, que yo voy por el pleito, Dios le entregó la victoria. No ahí en el campo de batalla, sino en la oración. Y mientras usted habla de eso, pastor, si algo tiene que caracterizar a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, es de que saber pelear la batalla de aquellas personas que quizás están necesitando. Así es. Vemos a un David que va en busca de recuperar lo que le habían quitado, la posición. Ahora bien, mientras yo meditaba en esta palabra, pastor, viene a mi espíritu cuando Nehemías consulta, y Nehemías en una oración, y Nehemías siendo el copero del rey Artajerjes, él viene y el rey nota algo raro en Nehemías, que no era muy común.
Pero era a causa de que a Nehemías le había llegado la noticia de que los muros de Jerusalén habían sido derribados y que la ciudad de Jerusalén estaba derribada. O sea, y para ese tiempo, pastor, los muros era lo que identificaba cuando algo estaba fortalecido, era lo que reflejaba cuando verdaderamente. Y cuando Nehemías se da cuenta, hermano Abraham, de que los muros y la ciudad de Jerusalén están destruidas, entra una tristeza en su corazón. Y hablamos de alguien que empieza a orar, y mientras él está orando, él no le puede decir al rey, pero el rey nota algo en Nehemías muy impactante, nota algo y le pregunta que por qué está triste. Y es ahí cuando Nehemías, pastor, abre su corazón y le explica la situación que su ciudad está pasando y que los muros han sido derribados y que su ciudad está destruida. ¿Por qué traigo esto a memoria? Porque el Espíritu me administraba mucho, porque Nehemías sintió que su pueblo necesitaba ayuda. Y no hallaba cómo él presentársele al rey para poderle decir, pero el rey lo supo, lo distinguió, porque Nehemías estaba triste. Nehemías en lo secreto había orado al Señor, y el Señor tuvo que haberle puesto gracia para que el rey se diera cuenta la razón por qué Nehemías estaba triste, porque se suponía que no debía estar triste. Entonces me llama mucho la atención que Nehemías consigue el aval del rey y va a reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén. Y vemos a un Nehemías que entra en él el amor y la misericordia, como hoy en día nosotros tenemos que tener. Si a nosotros vemos que algún hermano, algún amigo o algo, el enemigo ha atacado a alguien, nosotros tenemos que venir y a pelear la batalla de esa persona. Porque Nehemías supo, Nehemías siendo uno de los israelitas que había sido exiliado, estaba en el reino de Persia. Por lo mismo, ahora bien, él al darse cuenta que su ciudad está dañada, me levanto y voy y reedifico los muros y peleo la batalla, y vengo y empezó a reedificar la alabanza, todo lo que había ahí, reedificó los muros, levantó la adoración. Asimismo nosotros cuando nosotros miramos que alguien está batallando en algo, que el enemigo ha querido venir a atacarlo, nosotros podemos levantarlo y empezar a pelear esa batalla y empezar a glorificar al Rey de Reyes, a adorar al Rey de Reyes. ¿Para qué? Para así no poder darle al acceso al enemigo para que siga destruyendo, sino que ir y pelear esa batalla. Por eso la iglesia de los tiempos antepasados, pastor, cuando Pedro cayó preso, la iglesia no se quedó callada, la iglesia empezó a orar, empezó a clamar, y un ángel vino y abrió las puertas para que Pedro saliera. Por lo mismo, porque una iglesia supo, que entendía que si alguien estaba preso, necesitaban la oración. Así mismo nosotros, cuando nos damos cuenta de que el enemigo ha querido venir a atacar a algún familiar o algún hermano, está atacando a los líderes, está atacando, nosotros lo vamos a levantar en pie de guerra, en oración, clamando para que Dios abra y abra las puertas que se están cerrando, pastor. Así es. El poder de la oración es muy importante. Así es. No solo es, ¿qué es orar, mis amados? Es hablar con Dios. El problema es que muchas de las veces oramos mucho, pero no escuchamos a Dios. Por eso Nehemías oró y escuchó las directrices de Dios. David oró y escuchó las directrices de Dios. Señor, los alcanzaré. Y Dios le dijo que sí, que fuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que oramos mucho, pero no escuchamos a Dios. Necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que oramos demasiado, pero nuestra desesperación provoca que mis oídos se cierren a la voz de Dios. My God. ¿Qué pasa? Que hoy en día mi circunstancia dificultosa provoca que ore, pero no provoca que yo escuche a Dios. My God. Yo por eso, en una oración, yo lo he dicho esto a unos hijos de casa: es necesario orar, pero también es necesario que después que yo haga una oración, porque las oraciones son diferentes, y es un tiempo de oración, de intimidad con Dios. Es un tiempo donde uno ora y a veces empieza hablando en lenguas, donde tu espíritu está siendo vivificado. Hay otros momentos de oración donde usted tiene una conversación con Dios y usted habla y Dios le responde, y usted habla y Dios responde. O hay momentos donde usted está orando y Dios lo interrumpe en su oración y Dios empieza a preguntarnos cosas. O hay momentos donde nosotros traemos, como David, este problema delante de Dios, pero no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Las directrices de Dios. Por eso el pueblo de Israel, gracias Señor, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la Biblia dice: creer a sus profetas y seréis bendecidos. La Biblia dice en Crónicas capítulo 20, hablando del rey Josafat,
Y la Biblia dice que llegaron a decirle al rey Josafat una mala noticia, que se aproximaban los enemigos contra él. Y él puso a los animales, a los niños, a todo mundo, a las mujeres, a los hombres a ayunar. Por eso yo le insto que los domingos ponga hasta a sus hijos a ayunar. Pastor, pero eso es demasiado. La Biblia lo establece. My God, my God, my God. Hasta los animales, los niños, los bebés. Alaba ahora. ¿Y qué pasa? Tuvo miedo, tuvo temor el rey Josafat, porque sus enemigos eran innumerables. Y la Biblia dice que cuando ellos oraron, ora, pero después espera en Jehová. La Biblia dice que cuando oraron, el Espíritu de Dios descendió sobre un joven que se llama Jaciel. Si este disco duro no me falla, vino sobre este joven llamado Jaciel. Y Jaciel habló por medio del Espíritu de Dios y dijo que está quietos, que esta guerra no será de ustedes, sino de Dios. ¿Qué pasa, mis amados? Te estoy regalando una llave. Ora, pero espera en Dios. Este es un consejo que yo le he dado a unos hijos de la casa y les ha ayudado mucho. Ora, no sé si ora 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero después que tú hayas orado 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas con Dios, regálale 15, 20 minutos en silencio. Y dile a Dios, háblame, respóndeme, dame unas directrices y quédate callado. Mantente en silencio, mantente escuchando la voz de Dios, mantente que Dios te puede dar una visión, Dios te puede dar unas directrices audiblemente, Dios te puede dar una señal incluso dentro de tu casa. Pero muchas de las veces pedimos y cuando acabamos nos levantamos, nos fuimos y no esperamos que Dios nos responda. Dios tiene boca y habla. Dios tiene una boca y Él responde, mis santos hermanos. Oración es una conversación. Muchas de las veces nuestra oración es solo pedir y en el momento que acabamos nos levantamos. Muchas de las veces ni siquiera oramos porque vamos tarde al trabajo, vamos tarde a la iglesia, vamos tarde a comer, vamos tarde a lo que sea. Y muchas de las veces vamos manejando orando, muchas de las veces nos acostamos orando y no tenemos un tiempo de sentarnos a escuchar a Dios, de escuchar cuáles son las directrices. Es más, la lanzo malundurus, lo voy a decir. Es más fácil pedir oración que orar nosotros mismos al Dios del cielo. Es más fácil consultar a un profeta que nosotros escuchar al Dios del cielo. Pero eso pasa cuando yo corro en la oración, cuando yo oro y me levanto y no escucho la voz de Dios. Pero Josafat nos da una llave poderosa, David nos da una llave poderosa. Consulta a Jehová, pero también escucha a Jehová. El Dios que tú le adoras es el Dios que te conoce. Sí es. Él conoce cuántos cabellos en nuestra cabeza y en tu cabeza tenemos. Sí es. Él no conoce nuestro ADN. Él conoce cuándo nacimos, cuándo vamos a morir. Él conoce nuestro nombre, nuestro seguro social. Él conoce nuestro padre. Él conoce de dónde somos. Él conoce la palabra antes que esté en nuestra boca. Él la sabe. Él es el alfa, el omega, el principio y el final. Y es el mismo Dios que usted y yo adoramos, que decimos que Él habla, pero no lo escuchamos. My God. ¿Por qué no lo escuchamos muchas de las veces? Porque el problema ha cegado nuestros oídos. Hoy vengo a declarar que tu oído se abre en el poderoso nombre de Jesús. Sí, Hoy vengo a declarar que tu oración va a cambiar y ese va a ser un momento donde oramos y vamos a escuchar las directrices de Dios. Es el momento donde cuando clamamos a Jehová, Jehová responde. Él le dijo a Jeremías, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Tú crees que Jeremías iba a orar y se iba a levantar? No, esto no juega así. ¿Sabe por qué la gente, Dios los tiene que dormir para darle un sueño? Porque no son demasiado espiritual para poder estar despiertos para ver lo que Dios tiene para con ellos. Alabado Dios, Dios los tiene que dormir porque no han entrado en un nivel espiritual más profundo. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Jeremías, muchacho, para de llorar? Yo sé que tú estás preso, yo sé que nadie te quiere, yo sé que la gente cruje los dientes cuando tú hablas y tú profetizas, pero muchacho, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías, tú tienes un tiempo para orar ahí. Jeremías, tú tienes tiempo para clamar, para buscarme, pero también para escucharme. Dios es el Dios que nos escucha, pero Dios es el Dios que también responde. Es necesario volver a escuchar la voz de Dios. Es necesario que Dios vuelva a hablar a nuestro espíritu. Es necesario que la iglesia vuelva a escuchar. Que la iglesia vuelva a escuchar la voz de aquel que lo amó. Aquella voz que te sacó del lodo cenagoso. Aquella voz que dijo, Jesse, te conozco por nombre. Alabado Dios. Aquel Dios que dice, oírme costas y pueblos lejanos. Alabado Dios. Sí, Señor.
Aquel Dios que llama a Job por nombre, le dice justo, recto y perfecto delante de mí, que no hay otro hombre como este. Ese es el Dios que conoce a David, que le dice al profeta Samuel: hey, todavía queda un hijo de Isaí por ahí. Ese es el mismo Dios que llama a Moisés un asesino desde un desierto donde nadie lo puede ver y nadie lo conoce, pero hay un Dios que te conoce. Si Él escogió toda esa gente en el desierto y en el momento más difícil de su vida, ¿cómo crees que no te va a conocer a ti? Sí, sí. El problema es que vivimos una vida demasiado acelerada, vivimos una vida, hablamos demasiado, pensamos, nos imaginamos tanta cosa, pero no estamos orando y buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No estamos poniendo la atención a la voz de Dios. Usted sabe que Dios habla y habla todo el día. El problema es que no lo escuchamos. Usted sabe que la Biblia dice que la tierra está por la palabra y los dichos de Jehová. Si Dios para de hablar, la tierra se desaparece. Usted sabe que todo lo que fue creado fue por la voz de Dios. My God, my God. Sí, Usted sabe que la Biblia dice que Dios no hará nada sino antes consultar con su siervo los profetas. Usted sabe que Dios habla y habla. El problema es que hay una generación que no lo escucha. El problema es que hay una generación y hay un montón, mis amados, de teólogos sin Espíritu Santo que enseñan que Dios ya no habla, que Dios no habla siempre, que Dios no habla seguido. Dios habla todos los días. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Él es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Él es el verbo andando, es el que nos da la revelación. Él es el que habla y revela las cosas día a día. Alabado Dios. El problema es que hay un grupo de creyentes que se ha acostumbrado a no escuchar a Dios. El problema es que tenemos un montón de creyentes, mis amados, que estamos desesperados porque no escuchamos a Dios. El problema es que estamos, mis amados, desesperados porque no escuchamos a Dios. El problema es que tenemos mucho temor porque no escuchamos a Dios. El problema es que estamos desanimados porque no escuchamos a Dios. El problema es que nos tiramos a morir porque no escuchamos a Dios. El problema es que nos queremos dar por vencidos porque no escuchamos a Dios. Pero yo le aseguro que si cogemos unos días, unos momentos, unas horas, unos minutos para escuchar a Dios, yo le aseguro que usted entrará como un gato, pero saldrá como un león de ese cuarto de guerra. Aleluya. Aleluya. Yo creo fielmente que los que han escuchado esta palabra serán empoderados, porque recuperarás lo que has perdido. Esa es la directriz. Recuperarás lo que el enemigo o lo que tú por tu descuido o muchas veces le hemos entregado al enemigo. Lo recuperarás. Hoy vengo a declarar la palabra sobre tu vida, que en la intimidad y empezarás a escuchar la voz de Dios cuando te dé las directrices, cómo tú poder conducirte para poder ir y atacar al enemigo. Así es. Hoy, todo te regresará, el enemigo, lo que se te ha quitado, todo te regresará a tus manos. No sé qué es lo que el enemigo te ha quitado, pero hoy, a través de esta palabra, saldrás empoderado y podrás entender y agarrarás estas directrices de parte del cielo. Señor, te consulto, pero también te escucho y recibo las directrices que tú me estás dando. Por eso Jesús, antes de vencer en la cruz, venció en el monte de los olivos. Por eso Jesús, la Biblia dice que derramó gotas de sangre, porque no venció, mis amados hermanos, en el Gólgota, en la cruz del Calvario, sino que Él venció en el monte de los olivos. My God. Y cuando Él vence en privado, entonces tendrá una victoria en público. David vencía a osos y leones en privado para entonces derribar un Goliat en público. My God. David recibió y recuperó todo en privado y después tuvo una victoria en público. Esta es la palabra. ¿Quieres recuperar todo? Lo tienes que pelear tú de rodillas. Así es. Tú quieres recuperar todo, va a ser de rodillas. Así es. Tú quieres recuperar todo, primero busca a Dios y Dios te va a dar. Si Dios dijo recupéralo, lo vas a recuperar, pero eso viene en la intimidad con Dios. Así My es. God. Tú quieres tener la victoria pública, que todo el mundo te aplaude y todo el mundo te tire rosa, y tú quieres recuperar todo lo que un día tú le diste al diablo. Primero lo tenemos que pelear en secreto. My God, my God. Yo le vengo a hablar a una gente aquí que tú quieres que todo el mundo sepa que Dios volvió a levantarte. Gloria a Dios. Primero pelearlo en secreto. My God, my God, my God. Tú quieres recibir tu familia, que tu
casa sea otra vez bendecida como era antes, primero lo tenemos que hacer de rodillas. Tú quieres recuperar tu ministerio, gloria a Dios, Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer, pero primero lo tenemos que recuperar de rodillas. My God, my God. La Biblia dice que todo lo que tú hagas en secreto, Dios te va a recompensar en público. My God, my God, my God. La llave aquí es la intimidad. La llave aquí, tú quieres ser victorioso en público. La llave aquí en la intimidad, cuando nadie te vea, cuando nadie sepa dónde tú estás, dónde te trancaste, dónde te metiste. Tranquilo, me metí con Dios. Tranquilo, que me voy a dar duro con la roca. Déjame en paz, que me estoy metiendo. Que Dios me mate. Que me voy a dar en el pico para que Dios cambie mi lenguaje. Me voy a dar en las manos para que Dios cambie mi mano. Me tengo que ser como el águila, que me tengo que quitar este viejo plumaje. Alabado Dios, porque el águila tiene un proceso en el privado para entonces ser victorioso en público. Alabado Dios. Tú quieres recuperar todo. Primero, yo quisiera ayudarte y te puedo ayudar a orar, pero la victoria y el pleito va a ser tuyo. Hermano Abraham, David se angustió. Así es, mi hermano. Pero David consultó. David se fortaleció y David recibió las directrices. Así es, mi hermano. Mire, bueno, yo todo esto, entonces vamos. 4 puntos bien claves que nos están. Se angustia, llaves, se fortalece. Reconocer, se reconoce uno su. Clamas, escuchas y obedeces. Así es. Cuando yo hago estos 4 puntos, mi hermano, voy a recuperar todo lo que el enemigo me ha robado. Yo no sé qué es lo que nos ha robado, qué es lo que nos ha arrebatado de las manos. Yo no sé si es una relación familiar, si te ha arrebatado los sueños, si te ha arrebatado la visión, quizás las ganas de vivir, amén, la fe, la confianza en Dios. Yo no sé qué es lo que estás peleando esta noche o por lo que vas a ir a arrebatarle al enemigo esta noche. Esta palabra la ha puesto Dios en nuestros labios para compartírtela a ti. Arrebátale al enemigo lo que te ha robado. Ve por tus hijos, ve por tu familia. Yo era una persona perdida en drogas. Mi madre nunca dejó de clamar. Le arrebató hasta que venció. Aleluya. Hasta que venció, le dijo, él no pertenece a las drogas ni mis hermanos. Ella siguió clamando, siguió clamando. Y hasta que recuperó lo que le pertenecía a Dios. Esta noche, mi hermano, oyente que estás ahí enfrente, Así es. pelea por lo que es tuyo. Suelta. Pelea por lo que es tuyo, mi hermano. Aleluya. Poderoso. Suelta lo que es mío, tienes que decir al diablo. Suelta lo que es mío. Suelta lo que Dios ha depositado en mí. Suelta lo que Dios ha encargado, ha puesto en nuestro corazón. Porque el enemigo va a querer venir a atacar tu corazón para robarte lo que Dios ha depositado. Pero está en nosotros y nosotros dejamos que Él entre a nuestro corazón. Pero hoy nos fortalecemos en el Señor como David se fortaleció y se fue y se presentó ante el Rey de Reyes para que le diera las directrices. Asimismo, hoy día nosotros, quizás, pastor, muchas veces nos sentimos angustiados, pero eso es lo que queremos impartirle. ¿Qué hacer cuando me estoy angustiado? ¿A dónde voy a ir cuando estoy angustiado? David supo a dónde ir. Y eso es lo que queremos impartirle a la gente el día de hoy. ¿A dónde tú estás acudiendo? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a ir cuando estemos pasando por una circunstancia difícil? Eso es lo que queremos compartir. Presentarte ante el trono de la gracia, porque ahí encontraremos el oportuno socorro. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Para qué? Para intimar con mi amado, para que en los secretos nosotros intimemos con nuestro amado y Él nos dé las directrices para nosotros saber cómo conducirnos y atacar al enemigo y poder nosotros quitarle, para que el enemigo suelte todo lo que nos ha querido robar. Amén, pastor. Hay 2 decisiones. O nos tiramos a morir o peleamos. Usted sabe qué hacer. Y la situación donde nos encontramos es porque nosotros lo hemos decidido. Hay 2 decisiones que tenemos que tomar. O decimos, hoy, pastor, decido levantarme, necesito ayuda, estamos para ayudarnos, podemos ir al monte, podemos orar, podemos ir a la iglesia, podemos ayunar. O nos decidimos quedarnos a morir. David tuvo que tener 2 opciones. O me quedo aquí llorando, lamentándome por tomar una mala decisión o hacer una mala decisión. Me tiro a morir, o me vuelvo a levantar y vuelvo a consultar a Jehová.
Los que estamos ahí sabemos que en qué situación vivimos y en qué situación estamos. Hay dos decisiones, simple y sencillo. Usted sabe qué hacer, yo sé qué hacer y nosotros sabemos qué hacer. O nos tiramos a morir o buscamos a Dios, buscamos ayuda. Yo le insto que busque a Dios, busque ayuda. Si se le hace difícil orar, busque a alguien que ore por usted, que ore con usted. Muchas de las veces hemos criado a creyentes amimados, donde todos piden y todos piden. Hay momentos de pedir, pero también hay momentos donde nosotros debemos de pelear y guerrear nosotros también. Así es. No solo todo es pedir y mira que ore por mí. Usted está viendo la Netflix, usted está viendo aquella novela, usted está viendo una película, usted está en Facebook. Alaba ahora. Vengo como Rabacucu hoy. Me siento como Rabacucu hoy. Ay, mi madre. Hay dos opciones, mis santos hermanos. O nos tiramos a morir y conocemos la consecuencia de eso, o tomamos la decisión de ponernos de pie, en pie de guerra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Así es. Santos hermanos, hay dos opciones que tenemos que hacer. O tomamos la decisión de David, que la decisión de David fue consultar a Jehová y Dios nos da directrices y seremos victoriosos. O la decisión número 2, que yo le insto que no la tome, que se tira a morir y se tire y en depresión y todo eso. Es bueno llorar y es bueno todo eso, pero después de eso levántese. Hay dos opciones. Su condición va a determinar su decisión. Lo repito. Así es. Su condición va a determinar su decisión. ¿Qué vamos a decidir en esta noche? Señor, sacúdeme para poder avanzar, o Señor, déjame aquí para morirme. Bien, porque usted decía que el rey David se podía haber quedado en su lamento, porque dice que lloró hasta que al más no pudo. Lloró y lloró, pero no se quedó en el llorar, sino que se levantó. Así creo fielmente que las personas que quizás están pasando por una situación difícil, una circunstancia difícil. Estoy pasando una circunstancia difícil, lloro, porque no es malo llorar. Lloro, me lamento, lloro, pero me levanto y consulto a Jehová para que me dé las directrices necesarias para yo poder afrontar lo que tengo que afrontar. Amén. Así que si tú eres de los que ha llorado, no te quedes en llorar, solo llorando, sino que levántate y sigue caminando. Levántate y sigue avanzando. Levántate y sigue perseverando en el camino del Señor. Así es, amén. Porque el diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. Amén. Porque lo que Dios ha depositado en ti, Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Amén. Creo fielmente, pastor, que esta palabra ha sido de bendición. No sé, hermano Abraham, si quiere implementar algo más, o oramos por las personas que están conectadas. No, simplemente, mi hermano, que nuestras lágrimas no fueron de embalde, ¿verdad? Dice Salmo 42:3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Si ya lloraste, ya te desgastaste lo que quisiste, ahora yo te insisto a que tomes la opción número 2 que te da mi pastor, a que te levantes, amén, a que levantes ese rostro como rey, sacerdote, como cabeza de tu casa y arrebates lo que el enemigo te ha robado. Así es. Que vayas como ese valiente David a pelear esa batalla por segunda vez. Y le digas al enemigo, eso a mí me pertenece, aleluya, eso es mío, esa es mi casa, esa es mi familia, ese es mi hogar. Así es. Toma opción número 2. Porque eres un valiente, eres un guerrero. Así es. Y no fuiste diseñado para estar con la cabeza agachada. Fuiste diseñado para vencer. Así es. Sería todo, mi hermano. Que Dios. Amén. Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. No sé, pastor, si quiere agregar algo más. No, yo estoy bien. Que Dios bendiga a esta hermosa audiencia que nos estuvo viendo. Espero que sea de bendición. Amén. Espero que tomemos una decisión. La decisión está en nosotros. O nos levantamos o nos quedamos a morir. Le digo algo, puede ver el hombre más ungido de esta tierra, puede orar por usted, pero ¿qué pasa después de la oración? Tomamos la decisión de seguir corriendo con Dios o nos tiramos a morir. La decisión está en usted y está en mí. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de tomar decisión el día de hoy. Así es. David fue victorioso por la decisión, pero también David hubiera sido destruido por una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar el día de hoy? Esa te la dejo en tus manos. Yo te insto que busques a Dios. Así no te des es. por vencido, que somos más que victoriosos. Así es. Amén. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para los que se conectaron y los que en un futuro van a ver esta
esta palabra a través de esta plataforma Cuerda de Amor. Amén. Gracias por haberse conectado. Bendecimos sus vidas, todos los que están conectados. Créame que en nuestras oraciones, créame que estarán en nuestras oraciones, creo fielmente. Amén. Amén. La Biblia dice orar los unos por los otros. Amén. Y así en este momento también vamos a orar por los que están conectados. Amén. Para que sea Dios fortaleciendo. Amén. Y dando las directrices necesarias que necesitamos para nosotros poder caminar en lo que el Señor quiere que caminemos. Amén. Oramos y despedimos. Padre, en esta hora, Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí, Señor, esta oportunidad que nos diste de estar en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia que nos permites estar en este lugar. Ahora, Dios amado, que esta palabra que se soltó aquí, Dios amado, sea de bendición para las personas que escucharon. Que estas personas, Dios mío, que agarraron esta palabra, Dios amado, atesóranla en su corazón. Que reciban las directrices de parte del cielo, Dios amado. Fortalece, Dios amado, y ayúdanos, Dios amado, a poder escucharte en lo íntimo, Dios amado, las directrices que tú nos das, para así nosotros poder afrontar todos los desafíos, Dios amado, para cuando el enemigo quiera levantarse, ya nosotros tener, Dios amado, los recursos que tú nos das para poder afrontar eso. Bendice la vida de las personas que se conectaron, Dios amado. Bendice, Dios amado, los que van a ver esta transmisión, Señor. Bendice, Dios amado, llega ahí hasta sus hogares, fortalécelos, dale fuerzas a cada uno de los que están ahí, Dios amado. Tú conoces sus necesidades, Dios amado. En esta hora también levanto un clamor por aquellas personas que están, Dios amado, quizás pasando un momento de dificultad. Oramos en esta hora en un mismo espíritu y en un mismo sentir, creyendo, Dios amado, que tú fortalecerás, Dios amado, le darás las fuerzas necesarias para que ellos puedan seguir caminando, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos, Dios amado, para que tú renueves las fuerzas de aquellos que la están necesitando, Dios amado. También oramos, Dios amado, por aquellas personas que están necesitando de una sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Dios amado, creyendo fielmente que tú llegas, Dios amado, hasta donde tengas que llegar. Y oramos creyendo, Señor, que tú, que por tus llagas fuimos sanados, que por tu llaga fuimos sanados, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que toda enfermedad salga de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos la palabra, Dios amado, a todos los lugares que las personas están conectadas. Oramos, Dios amado, para que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que quiera venir a atacar, Dios amado, los cuerpos se van en el nombre poderoso de Jesús. Y todo aquello que el enemigo quiera venir a robar, a hurtar y a destruir, Dios amado, no prospera por el poder de tu palabra. Declaramos, Dios amado, victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Si recuerden, como cada martes estaremos aquí junto a mi hermano Abraham, mientras el Señor nos los permita. Y ahí el pastor, cuando quiera venir, ya sabe, pastor, es bienvenido aquí a compartir la palabra del Señor con nosotros. Amén. Así que, hermano Abraham, despídase ahí de la multitud y... Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Que Dios me los bendiga grandemente. Guarden, atesoren esta palabra en su corazón, que ha sido de bendición para nosotros y yo creo que ha sido de bendición para ustedes también. Pastor. Que Dios me los bendiga. Amén. Les invitamos, si usted reside aquí en Omaha, Nebraska, le invitamos a Casa de Avivamiento 2711 Sur, calle 18, aquí en la ciudad de Omaha, Nebraska. Tenemos culto los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana, donde estamos viendo la mano de Dios obrar de una manera muy especial. Mañana no se lo pierda, el discipulado de oración, poderoso. El poder cómo orar y no mendigar. Amén. Como hijo, como reyes y sacerdotes. Necesitamos educar un pueblo para que sepa orar y no mendiga. Amén. Así que si usted quiere saber cómo orar, cómo ser un hijo de Dios o cómo reconocer la identidad que usted tiene que llegar a Casa de Avivamiento 2711 Sur, calle 18, Omaha, Nebraska. Mañana 7 p.m., viernes 7 p.m. y domingo a las 11 de la mañana. Y Dios te bendiga. Amado. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, como cada martes aquí a las 8 de la noche estaremos compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga y los guarde. Dale la chispa de fuego.